Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a las raíces de un conflicto que, marcó el siglo XX, la Guerra de Vietnam. Vamos a usar extractos de The Columbia History of the Vietnam War para intentar responder a esa pregunta clave. ¿Por qué empezó realmente esta guerra? Porque no es sencillo, ¿eh? Para nada. Y las fuentes lo dejan claro. No hay una única respuesta simple. Algunos historiadores se preguntan por qué Estados Unidos acabó luchando allí. Cuestionan si la idea de la contención tenía sentido en el sudeste asiático. Otros, aceptan esa premisa de la contención, pero se centran más en el cómo, en la estrategia militar, en si se hizo bien o mal. Exacto. Entonces, para entender esos orígenes hay que mirar, como dices, a dos sitios a la vez. Vietnam y, por otro lado, Estados Unidos en plena Guerra Fría. Precisamente. Vietnam tiene una historia larguísima de resistencia. Primero contra China, durante siglos, y luego, claro, contra el colonialismo francés. Un colonialismo que, como detallan las fuentes, fue bastante duro. Dividió el país, prohibió usar el nombre Vietnam. Fíjate qué nivel. Vaya, hasta el nombre. Eso tuvo que generar una reacción fuerte. Pues sí, alimentó un nacionalismo revolucionario muy potente. Ahí surgen figuras como Ho Chi Minh y el Viet Minh, que al principio luchaban por independizarse de Francia. Buscaban la autodeterminación. Y mientras pasaba todo eso en Vietnam, al otro lado del mundo, Estados Unidos salía de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con una idea muy clara de sí mismo, ¿no? Sí, sí, con esa idea del excepcionalismo americano. Se veían como los defensores de la libertad frente a la amenaza comunista global. Y eso llevó directamente a la política de contención, frenar al comunismo donde fuera. Exacto. Y aquí viene lo interesante que apunte el análisis. Esa política se había pensado para Europa, un continente con estados-nación claros, industrializado. Y la trasladan casi tal cual al sudeste asiático, una zona agraria, poscolonial, con unas dinámicas internas completamente diferentes. Un desajuste, vamos. ¿Y cómo justificaban aplicar eso allí? ¿Solo por la ideología anticomunista? Era lo principal, pero había más. Estaba muy presente el miedo a la teoría del dominó. La idea de que si Vietnam caía, pues caerían Laos, Camboya, Tailandia, como fichas de dominó. La famosa teoría. Y además, y esto las fuentes lo recalcan, había intereses económicos. Asegurar el acceso a recursos clave: arroz, caucho, estaño. Recursos vitales para la recuperación de aliados como Francia, Gran Bretaña y, ojo, muy importante, para la reconstrucción de Japón. O sea que había también razones estratégicas muy concretas. Entendido. Entonces, llegamos a 1954. Derrota francesa en Dien Bien Phu. Se firman los Acuerdos de Ginebra que dividen Vietnam temporalmente por el paralelo 17 y se prometen elecciones para reunificar el país en 1956. Pero ahí es donde Estados Unidos interviene más directamente, ¿no? Justo. Washington apoya a Ncio Dinh Diem en el sur. Un líder anticomunista, sí, y nacionalista, pero también muy autoritario. El objetivo era claro: crear un Vietnam del Sur fuerte, no comunista, y evitar a toda costa que Ho Chi Minh ganara esas elecciones, porque todo el mundo sabía que las iba a ganar. Así que esas elecciones nunca se hicieron. No, nunca se celebraron, con el apoyo de EU a Diem para que no las convocara. Pero el régimen de Diem se volvió muy represivo. Empezó a perseguir a toda la oposición, no solo comunista. Y claro, eso generó muchísimo descontento en el sur. Y de ahí surge la insurgencia. Exacto. Nace el Frente Nacional de Liberación, el que conocemos como Vietcong. Ahí se juntaron comunistas, antiguos miembros del Viet Minh, gente descontenta, y empezaron a recibir apoyo del norte. Ante eso, Kennedy, el presidente de EU ese entonces, aumentó mucho el número de los llamados asesores militares. Llegaron a ser más de 16.000. Y después de Kennedy llega Lyndon Johnson. Las fuentes sugieren que él estaba más centrado en su agenda doméstica, la gran sociedad, pero Vietnam se le cruzó en el camino. Sí, Johnson heredó el problema y sintió una presión enorme. Pensaba que para sacar adelante sus reformas sociales y, para mantener su propia credibilidad política, no podía permitirse parecer débil ante el comunismo. No podía ser el presidente que perdió Vietnam. Y entonces, incidentes como el ataque del Vietcong a la base de Pleiku en febrero del 65, donde murieron estadounidenses. Fueron la excusa perfecta, o la gota que colmó el vaso. Pues sí. Eso le dio la justificación, digamos. Presionado por sus asesores y por ese miedo a parecer débil, Johnson autorizó primero bombardeos de represalias, y muy poco después la Operación Rolling Thunder, bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte.
y el envío de las primeras tropas de combate americanas. Ahí empezó la implicación a gran escala, la escalada total. O sea que, si intentamos resumir el porqué de esa implicación directa de EU, tenemos una mezcla muy compleja. Por un lado, el nacionalismo vietnamita contra el colonialismo. Que choca de frente con la ideología de la Guerra Fría estadounidense, con esa política de contención, que quizá no encajaba bien allí. A eso le sumamos los intereses económicos en la zona, la importancia de Japón. Y un factor clave, la política interna de Estados Unidos. El miedo de los líderes a ser vistos como los que cedieron ante el comunismo. No fue algo simple, ni una agresión pura del norte, ni solo imperialismo americano. Fue una colisión muy trágica de muchas cosas: historia local, ideologías globales, ambiciones. Parece que una lección clara que se saca del análisis es lo peligroso que puede ser aplicar estrategias globales pensadas para un sitio en contextos locales tan complejos y con tanta historia propia como Vietnam, sin entender bien qué pasa dentro. Totalmente. Y queda una reflexión final que el material casi te obliga a hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto esa visión que tenía Estados Unidos de sí mismo, esa idea de ser el defensor de la libertad, ese excepcionalismo, le impidió ver o entender las verdaderas aspiraciones nacionalistas de los vietnamitas? ¿Hasta qué punto eso nubló el juicio y llevó a decisiones con unas consecuencias tan terribles y duraderas?